Buenos días, martes 17 de diciembre de 2024. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Seguimos con ese conteo de horas, minutos para llegar a la Navidad, ¿verdad? Y sobre todo también a la noche de fin de año. A todos y cada uno de ustedes, gracias de antemano por acompañarse siempre de nuestra señal, brindarnos ese acompañamiento a diario. Y por supuesto reconocer todo el esfuerzo de trabajo que llevamos a cabo acá en Grupo Megavisión para mantenerlos a ustedes como siempre bien informados y también bien entretenidos con nuestra programación. Esta mañana de día martes esperamos hacer un análisis, una lectura, un balance sobre el año lectivo, los nuevos programas de educación y poner en perspectiva también el reto del modelo educativo que el país requiere de cara a las exigencias del mercado. Eso es parte de la temática que este día vamos a tener. Le invito a usted a que me acompañe. Al menos 15 colegios privados en El Salvador cerrarán sus puertas de manera definitiva en 2025, según lo confirmó la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. La situación refleja una crisis económica en el sector educativo privado, cuyas causas se asocian a la presión financiera de las instituciones y los cambios en el contexto nacional. El sector educativo privado enfrenta serias dificultades económicas que han llevado a la toma de decisiones drásticas. La subida de costos operativos, sumada a la disminución de la matrícula estudiantil en algunos centros educativos, está obligando a varios colegios a considerar el cierre. Aunque algunos colegios han incrementado las matrículas y mensualidades para mitigar las pérdidas, los cambios económicos no solo afectan a las administraciones escolares, sino también a las familias que dependen de la educación privada. Muchos padres enfrentan dificultades para cubrir los costos de la educación de sus hijos, lo que agrava aún más la situación. Y mientras todo esto sucede en el sector privado, hay rumores que hablan de reformas en el sistema educativo público. Según fuentes extraoficiales, el Ministerio de Educación estaría planeando una gran reestructuración para el 2026, que incluiría cambios significativos en la modalidad del bachillerato. A finales de 2022, el titular interino del Ministerio de Educación, Mauricio Pineda, anunció que la cartera de Estado se encontraba evaluando la posibilidad de volver a implementar una reforma curricular para que todas las opciones de bachillerato fueran de 3 años. Esta reforma, que implicaría un cambio en la duración y modalidad del bachillerato, sigue los pasos de una modificación que tuvo lugar en 1996 bajo la presidencia de Armando Calderón Sol, cuando se redujo de 3 a 2 años la duración del ciclo de bachillerato general. Pero para evaluar el impacto de estas medidas, no se pierda esta mañana diálogo con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por esa importante información, esos insumos pertinentes que nos das en el preámbulo y que nos van a permitir, desde luego, desarrollar una buena temática con nuestro invitado, Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo especial a nuestros televidentes y, por supuesto, a la orden para poder compartir esta jornada, información importante sobre educación del país. Voy a ir al grano, sobre todo porque me llama la atención esa noticia que se habla del cambio que podría tener la currícula, especialmente en el tema de los bachilleratos, sobre todo porque esa implementación de reducirlos de 3 a 2 y ahora regresar, ¿tendrá algún objetivo? ¿Cuál es la lectura que ustedes, y tú particularmente como estudioso en la materia, tienes? Bueno, ya en el sistema público se ha convocado y se realizó una reunión virtual sobre la explicación de cómo iba el próximo 2025 escolar a manejarse lo que es el cambio de educación media, primer año específicamente, y esta promoción que va del 2025 en primer año, un cambio también que va a tener en el 2026 segundo año y el 2027 tercer año en el caso de los bachilleratos de 3 y 2 años. Hay que decir que el bachillerato general se sigue manteniendo en 2 años de estudio y que el bachillerato técnico sigue manteniéndose en 3 años. O sea, aquello de que se anunció de que posiblemente el bachillerato general se iba a eliminar y que iba a cambiar a 3 años, eso no se va a dar.
ya eso ya está plasmado ya claramente en el plan de trabajo del sistema educativo, que no se va a dar, que va a mantenerse siempre el bachillerato general de 2 años tal cual está. O sea, ese no cambia. Ahorita. No va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia entonces? El bachillerato que va a cambiar es el mismo general con una nueva estructura de asignaturas comunes. Eso ya se manejó en las reuniones que se han tenido de lanzamiento de este nuevo bachillerato. O sea, es un nuevo bachillerato general con un nuevo tronco común, con un nuevo materias comunes, y este mismo tronco común de asignaturas va a tener el bachillerato técnico, que va a manejarse como el que va a sustituir a los actuales bachilleratos técnicos así establecidos hasta el día, bueno, hasta hoy, 2024. El próximo 2025 inicia el primer año de bachillerato general, que tiene que ver con digamos, un nuevo pensum de asignaturas. O sea, tendríamos el próximo 2025 primer año general nuevo y segundo año general continuidad del bachillerato general clásico. Déjame comprender mejor. Algunos alcances ha tenido el haberlo implementado anteriormente. O sea, ¿o qué alcances, mejor dicho, se han tenido? ¿Se han logrado los objetivos? ¿Se busca fortalecer? Porque si hacemos una retrospectiva en cuanto a capitalizar conocimiento en la formación, creo que la prueba Avanzo es la mejor prueba para decir que todavía seguimos siendo deficitarios en esa materia, ¿no? Bueno, hay que decir que las evaluaciones toman la fotografía del momento de estado en que se encuentra la educación. En este caso, Avanzo mide lo que es la educación media, el final de 2 años de estudio de educación media, el final de la secundaria, que nos puede mostrar cómo se encuentra el país en ese momento, que sustituye lo que antes se llamaba PAES y que nos da como, digamos, las luces que podrían darnos las alertas o las satisfacciones que pudiéramos tener sobre lo que tú estás hablando de competitividad. Educativamente hay que decir que hay retos grandísimos. La educación realmente ya es un esquema globalizante, es un esquema internacionalizado. La educación de El Salvador está compitiendo de inmediato con la región y con el mundo, y esto obliga a que el país, así como le está planteando el Estado salvadoreño, tenga que hacer cambios significativos y de inmediato, debido a que hemos tenido también, hay que reconocerlo, un retraso en estos cambios. Las reformas educativas que estamos trabajando, digamos, hasta el 2023, por ejemplo, muchas de ellas se debían a procesos que se habían iniciado desde 1992, 94. Y eso significaba que estamos, digamos, muy atrasados en actualizar, digamos, por lo menos programas de estudio. Y no digamos, además de los programas de estudio, a actualizar también el magisterio nacional, actualizar también los recursos tecnológicos a la disposición del aprendizaje y otros elementos que también tienen que ver con la educación. O sea, el país está obligado a entrar a una revolución educativa, no es una opción. Y esto creo que responde a que el Estado muy bien está planteando la reconversión, por ejemplo, de educación media, pero que a la base también hay otros cambios que han venido muy importantes, por ejemplo, el cambio de la currícula, desde la educación inicial hasta educación media. Y esto tiene que ver también con las normativas que se han venido dando con estos cambios, por ejemplo, la ley Crecer Juntos, de la cual hablábamos la vez pasada que estábamos acá, y que ha dado lugar también a reconvertir los programas de estudios de educación de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6, de 7 y de 8 años de estudio. ¿Cómo podemos lograr tener una buena educación para el país si es a través de un proceso de buena educación, de formación en los estudiantes, un buen modelo educativo, un buen presupuesto, o qué es lo que se necesita? Bueno, hay que partir principalmente, hay que copiar un poco los éxitos que han tenido países
digamos, con los que se ha visto que la educación son modelos mundiales, digamos, de desarrollo educativo, y se parte de tener realmente planes que tengan que garantizar que a largo plazo van a, digamos, afianzar lo que es la robustez de un sistema para poder responder a las exigencias, no tanto del presente, sino del futuro. O sea, hay que pensar en un plan de gobierno, en un plan de país a largo plazo, con políticas de educación a largo plazo que puedan garantizar que lo que se está planteando hoy hacer va a producirse dentro de 10 años la satisfacción de lo que estamos pensando que dentro de 10 años vamos a necesitar. Y esto es importante porque el planteamiento de la nueva estructuración del bachillerato está, digamos, ordenada de tal manera que pareciera ser que se está pensando ya en el futuro, digamos, de una sociedad económicamente activa que pueda necesitar un profesional distinto al que se estaba creando hasta el 2023 y que 2025 en adelante pareciera ser que la nueva modalidad de educación media que el país va a experimentar va a responder a esas necesidades que vamos a tener dentro de cierto tiempo. Cuando te hacía hincapié en el tema de formación de los estudiantes, un modelo que también está la formación de maestros. Este tema relacionado con el escalafón es un balde de agua fría para ellos, la amenaza de alguna manera eliminarlo o en este caso suspenderlo, que creo que es el término más correcto con el cual se suspenderlo. Bueno, el escalafón ¿Para maestros? en sí el escalafón no desaparece. Lo que se ha visto que se ha anunciado por algunas personalidades líderes del país es que se está suspendiendo el ascenso del escalafón. Claro, se suspende, por eso y eso para el sistema realmente es complicado. Porque, o sea, es un desmotivo, incentivo, bueno, obviamente es un incentivo, pero bueno, el Magisterio Nacional, una amenaza de esa naturaleza como cala en ese pensar de que lo que necesitamos es fortalecer ese brazo educativo del país y queremos hablar de desarrollo. Bueno, el aliado principal de la educación en todo el mundo es el docente. Claro. Es el principal, digamos, recurso que da vida a lo que es el hecho educativo y que junto al estudiante pues, y el padre de familia forman el trío perfecto de la operatividad de la educación para poder tener resultados exitosos. Y hay que decir también que el sistema magisterial del país ha tenido a lo largo de la historia luchas en las cuales ha logrado algunas, digamos, derechos laborales, magisteriales, que se han ido, digamos, fortaleciendo al paso de los años. Y el que haya un ascenso según la ley del escalafón, pues es parte del resultado de esas luchas. Ahora, hay que decir que si este aliado importante de la educación está suficientemente motivado, pues obviamente vamos a tener un magisterio que va a elaborar significativamente, digamos, con mucho entusiasmo, y puede tener el éxito cualquier reforma educativa si el docente permite abrir la puerta del aula para que esta reforma se integre al sistema. Porque el primero que debe abrir la puerta para que este sistema garantice el éxito es el docente. Muchos, digamos, iniciativas de gobiernos anteriores han fracasado porque el sector magisterial es el principal elemento que ha, digamos, tenido a su mano la decisión si digamos, reformas o estas iniciativas de cambios educativos se dan o no se dan dentro del aula. Y ahí pues hay que decir, por ejemplo, los métodos de estudio, los métodos de enseñanza que responden a un modelo educativo. Estos métodos no van a cambiar si el docente no quiere cambiar. Porque el docente es el conductor del proceso, el conductor del hecho educativo, y es el que decide hacia dónde va el sistema educativo. Claro, pero todo depende, o sea, por eso no sé si es una trilogía aquí que hay, pero aquí hay un Estado, hay una política educativa, hay un programa, hay un ente que norma el tema educativo, está el proceso instaurativo o formativo de los maestros, y está el caso de los estudiantes. O sea, por eso yo hacía la pregunta, realmente, ¿cómo cala toda esta situación última que los ha llevado a ellos a mantenerse un poco a la expectativa
sabiendo de que es parte vital para, digamos, estar motivados un maestro. Sí. Voy a hacer una pausa comercial, tenemos muchos temas más que en el abordaje, especialmente cuando se trata de ver también el tema relacionado con la currícula y la evaluación educativa, matrícula y este tema de la deserción, que lo escuché decir también a nivel de noticias. Sí. Cuéntanos un poquito sobre ello. 7:16, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, la calidad de todas las mañanas para que usted pueda disfrutar de un café rico, el café perfecto de la mañana. Y qué mejor disfrutar de café rico. Nuevamente, gracias por acompañarnos, Javier. Este tema relacionado precisamente con todas las condiciones que necesita un modelo educativo no solo pasa también por el hecho de favorecer con un buen programa al país en la formación, sino también en el caso de los maestros, te decía, ¿no? Sobre todo porque necesitan tener, digamos, el incentivo pertinente. Pero entrando también a otros aspectos, ¿cómo medir los alcances que pueda tener ese modelo educativo, sabiendo de que la deserción también es otro de los grandes retos y desafíos que se tienen? Bueno, hay dos maneras de poder identificar la satisfacción de país en temas de educación. Una es que podamos medir procesos educativos y otra es que podamos medir productos educativos. Y ahí es donde se encuentra, digamos, como la esencia de la evaluación del sistema. Cuando tú evalúas, Ernesto, procesos, de repente es como que evalúes caminos, digamos los pasos que has dado, y te parecen perfectos, te parecen excelentes. De repente yo he visto, por ejemplo, algunos gobiernos que han tenido felicitaciones exageradas sobre proyectos educativos del país porque han mostrado los procesos de estos proyectos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cómo, digamos, recibieron premios de país en el mundo por el programa Educo, por ejemplo. Y la ministra de ese entonces, pues, recibió los aplausos por ese proyecto. Después se identificó en el país que era un proceso que no había dado los frutos esperados porque de repente después en el país mismo midieron lo que es el producto de ese proyecto y lo quitaron porque, pues, imagínense, era un proyecto premiado internacionalmente que después el país descubre que no era tal el premio tan merecido como se había dado. Entonces, que miras procesos es una cosa que de repente te puede dar como un falso, digamos, evaluación del sistema. Pero cuando mides productos, tú tienes la facilidad para poder identificar si lo que has, digamos, producido en educación, académicamente, técnicamente, vocacionalmente, realmente resulta, digamos, lo mejor de lo que pudiéramos esperar de un sistema. Y ahí es donde realmente no hemos tenido hasta el momento, digamos, un acierto, digamos, pleno del que debíamos esperar. Bueno, aquí en TUSET han estado muchos expertos en educación que pues me quito el sombrero con ellos y donde han identificado los detalles, las variables más sensibles del sistema en las cuales como Estado hemos a lo largo de la historia fallado. Desde los acuerdos de paz para acá hay un antes y un después en el cual en educación se puede decir la reforma de Bennett de los acuerdos de paz para atrás y la reforma de Cecilia Gallardo Decano de los acuerdos de paz para acá. Y todo lo que nos muestra el sistema es que realmente hemos tenido siempre una patojera educativa. O sea, nos ha hecho falta algo siempre. Hay algo que nos ha dicho, aquí andamos mal, aunque andemos bien por acá, pero por aquí andamos mal. Y tú, por ejemplo, mencionabas un punto importante. Si podemos andar bien en modelos educativos, que es un tema teórico, el modelo educativo.
que podemos andar bien en el planteamiento de la metodología educativa dentro de ese modelo, podemos andar bien. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, pero si el sistema magisterial está desmotivado? Eso puede ser, digamos, como un talón de Aquiles para el sistema. Puede ser que en el silencio del sistema, el sistema magisterial pueda, digamos, asumir que va a obedecer el nuevo lineamiento de una reforma educativa, pero que en el momento de digamos, del hecho educativo, en el momento de las clases, así como se llaman, el docente decida no cumplir con digamos, con esa teoría educativa, entonces ahí fracasa lo que es el modelo. Y así ha pasado con algunas, digamos, componentes en el pasado, valga la redundancia, en el que digamos, algunos proyectos no han entrado al aula, no han entrado al sistema educativo y han quedado nada más en teoría. Y por eso, pues ahora que se da la oportunidad de la introducción de un nuevo sistema, creo que es aplaudible porque lo estábamos esperando desde hace tiempo. La reforma educativa ha sido, digamos, algo que se ha pedido a gritos y en silencio, pero que ahora que se va llevando a cabo esto, lo que se espera, como tú lo estás diciendo, que tanto esto va a rendir el fruto que estamos buscando en cuánto educación. Tiempo, porque exactamente, esto de la reforma educativa, y es bueno acotarlo para que la población no me dejará mentir y lo recuerda bien, es que la reforma educativa se viene hablando desde hace 20, 30 años. Si no me equivoco, bueno, corrígeme, porque creo que debe con esta tenerse nueva administración de los partidos, creo que fueron 30 años o no sé si fue en qué administración, y no quiero nombrar funcionarios que comenzaron a hablar de ello, ¿no? Sí. ¿O en qué administraciones? Apartamos que no sean 30 años, que sean 15 años atrás, pues. 20. Bueno, después de los acuerdos de paz era obligada una reforma educativa. Y de hecho fue una reforma educativa integral, se tocó todos los niveles. Ahí lo único que no se tocó en esa reforma del 94, de Cecilia Lagarde Decano, esa es la educación inicial. Ni se escuchaba hablar de educación inicial en esos tiempos. Lo que se hablaba era de guardería simplemente, pero se tocó educación parvularia, 4, 5 y 6 años, se tocó la educación básica, primaria y secundaria, hasta educación media, y lo que poco se tocó en esa reforma, Ernesto, fue la educación superior. La educación superior ha tenido siempre, digamos, como el lamentable hecho de poco darse el espacio a una reforma integral, de una actualización de lo que el país necesita dentro de cierto tiempo para poder producirlo a nivel superior. O sea, hay que pensar qué tanto estamos necesitando lo que está produciéndose en este 2024 para emplearse en el 2030. Porque dentro de 6 años vas a tener esos profesionales que están empezando en este 2024 a formarse. ¿Y qué tal, Ernesto, si estamos en educación superior formando gente que no va a encontrar empleo con las carreras que estamos formando en educación superior? Y viene la frustración entonces de la gente que se forma en educación superior y decir, ¿de qué sirve que yo estudie en la universidad si cuando voy a buscar empleo no voy a encontrar? Porque lo que están buscando las empresas son otras especialidades y no las para los que yo he sido formado. Entonces, ese clic que nunca hizo la educación superior con el sistema de la empresa privada, creo que ha hecho algún daño a lo que es la operatividad del sistema educativo. O sea, ambos modelos educativos andan disparados. Exactamente, así como tú lo acabas de decir. ¿Debería ser así? Debería de ser distinto. Debería de, porque digamos, muchos creerían que, pero no todos tienen para pagar un buen colegio, digamos, un colegio que te ofrezca condiciones de esa naturaleza, ¿no? Aquí lo que debería haber es un encuentro, un pacto nacional por la educación. Eso lo hemos dicho mucho tiempo. Qué interesante, muy bien. Sí, ese pacto tiene que ver con que debemos de, en el buen sentido de la palabra pacto, ¿verdad? Porque como se ha satanizado tanto esa palabra, pero tenemos que decir que un acuerdo, pues, un acuerdo entre lo que estamos formando al profesional y entre lo que están necesitando ese profesional. Dicho esto, bueno, me decían, por ejemplo, mire, se está creando un hospital, por ejemplo, en Nejapa.
ok, ya está en camino, San Salvador Oeste ya va a tener su hospital nacional, y qué tanta, digamos, mano de obra para ese hospital hay dentro de este municipio de San Salvador Oeste, ¿verdad? Ok, y estamos pensando solamente en un hospital. ¿Y qué tal si estamos hablando de que la inversión extranjera va a venir acá a hablar de tecnología? Y va a necesitar gente que pueda dar, digamos, soportes tecnológicos y que pueda operativizar en estas empresas de inversión extranjera. ¿Y qué tanto estamos nosotros, Ernesto, digamos, preparados para poder satisfacer la demanda de profesionales en esas áreas para estas empresas que vienen a invertir? Entonces, no es tanto que podamos tener una bolita mágica para poder conocer lo que el futuro nos va a exigir de profesionales, pero sí se trata de pensar en que el mundo está cambiando tanto y tan rápido que no podemos estar nosotros formando profesionales para ayer, sino para el futuro. Te voy a decir algo, no sé si es parte de, digamos, si sería algo demasiado pedir, pero, por ejemplo, el idioma inglés ya no puede ser que nuestra educación no sea bilingüe, pública, y hablo de nuestra educación bilingüe, pública, ¿no? Sí, bueno, pues el sistema... en un mundo globalizado. Fíjate que la tecnología en la educación está tan a la mano hoy en día. Bueno, tantos gobiernos han venido a repartir computadoras, pero ¿y el inglés, pues? Hay dos componentes importantes en el sistema que no pueden dejar de estar presentes. El segundo, tercero idioma. No estamos hablando de segundo idioma. Segundo y tercer idioma. Hay que tener ya el camino por la tercera línea de necesidad de un tercer idioma. Y hay que tener también claro la otra base, que es la base tecnológica. La informática o la computación, así como se ha establecido como necesidad de que permanezca como un tronco común desde educación inicial hasta educación secundaria, eso es un elemento que no puede faltar en el sistema educativo. El inglés, así como tú lo dices, y también la computación. Ahora, bueno, si tenemos ya en el sistema incorporado dispositivos electrónicos como son tablets, como son computadoras, debe de existir entonces ahora lo que es la asignatura de computación instalada, digamos, en el pensum común. En el sistema educativo privado, nosotros nunca descuidamos, y siempre como valor agregado, aunque no lo exige la currícula actual, la computación y el inglés en la educación básica debe estar presente. Y nosotros no hemos dejado de trabajarla, porque realmente cuando el estudiante llega al tercer ciclo de educación básica, a los primeros de secundaria, necesita conocer de esos componentes. No solamente que sepa manejar un dispositivo para jugar, porque para eso, Ernesto, el sistema ya está preparado para que el niño juegue con el dispositivo, sino que el dispositivo sea un elemento de aprendizaje, de un elemento de, digamos, de soporte, de ayuda a lo que es la enseñanza, no al juego meramente dicho. Javier, tú extra cámara me decías de que vienen cambios para este 2025, ¿sí? Sí, bueno, en el sistema... Voy a hacer una pausa bueno. Y regresamos. Perfecto, para que vean cuáles son los cambios. Okay. ¿Son tan drásticos o...? No sé, pero igual, me gustaría conocerlos después de la pausa comercial. 7:31. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué cambios se proyectan para este 2025? Bueno, lo primero que hay que decir que no son cambios que vienen específicamente desde el próximo 2025
para allá. Algunos se han estado gestando 2023, 2022. De pandemia para acá se han venido dando cambios, digamos, que van a materializarse y a concretizarse 2025, 2026. Por ejemplo, en educación inicial está claro que va a quedar ya permanente para educación pública y privada un nuevo modelo educativo, en el cual el padre de familia tendrá que acostumbrarse a nuevas maneras de poder, digamos, entender la evaluación, por ejemplo, de sus hijos. Tú has estado, por ejemplo, acostumbrado a ver calificaciones numéricas en los niveles de primer grado, parvularia, 4, 5 y 6 años, y ya eso no va a pasar. Ya van a ser, digamos, criterios que tienen que ver con calificaciones formativas, que tienen que ver con conceptos. Y esto, pues, es uno de los cambios que el padre de familia tiene que asumir. Y, bueno, en el nivel de educación básica, hay ya un componente curricular completo prácticamente. En todas sus asignaturas básicas ya hay, digamos, la incorporación de asignaturas que estábamos acostumbrados a ver antes y que ahora pues tienen otra nominación y tienen otra estructura de programa de estudio. En educación, digamos, de tercer ciclo y bachillerato, hay que decirlo, ya hablamos un poco, hay un bachillerato general nuevo y hay un bachillerato técnico nuevo, tanto de 2 años como de 3 años. Estos nuevos bachilleratos traen consigo una nueva estructura de asignaturas y también trae, obviamente, un nuevo programa de estudios con nuevos contenidos. Este cambio es el que, digamos, se estaba esperando desde hace tiempo y que, pues, por lo que se ve teóricamente, que lo que se ha planteado digamos, un aplauso, porque es una gran, digamos, un gran cometido, pues, que han logrado el sistema proyectar el 2025 para que en educación media se dé esto en el sector público y en educación privada se dé hasta el 2026 en adelante. Ok. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte que nos hayas permitido conversar contigo, hacer una evaluación de cara a lo que el próximo año pues nos depara, y vamos a seguir, digamos, examinando detenidamente el tema, porque yo creo que la apuesta al modelo educativo acorde a los tiempos es la mejor plataforma para hablar de desarrollo, como en algún momento se plantea. Gracias por habernos acompañado. A la orden, Ernesto, y un saludo, por supuesto, a nuestros televidentes. Un abrazo de parte de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Muchas gracias. Gracias. 7:37 minutos. Calidad del agua en El Salvador con el presidente de ANDA. En unos minutos, acompáñeme. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al presidente de ANDA, al ingeniero Jorge Castaneda. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ingeniero. Muy buenos días, Ernesto. Pues por acá con buenas noticias para nuestra gente de Oriente. ¿Sí? Sí, no solamente tienen un bypass de clase mundial, sino que también pues hemos colocado ya la primera piedra de lo que será el laboratorio de calidad del agua en San Miguel. ¿Qué significa esto? Esa es una buena pregunta, porque yo, bueno, iba a trasladarle, bueno, ¿y eso en qué beneficia? Correcto, un laboratorio de agua. Sí, eso es una excelente pregunta. El asunto es así: actualmente las muestras de agua, para verificar que cumplen con la calidad necesaria para consumo humano, por ejemplo, hay una serie de muestras que solamente el laboratorio central acá en San Salvador tiene la capacidad para realizarlo. ¿Qué significa esto? Que si se requiere agilidad, por ejemplo, anteriormente para determinar si un agua cumplía o no con la calidad adecuada y tomar las decisiones de manera más inmediata, pues tenía que trasladarse
desde San Miguel o desde La Unión, los ensayos hasta la zona de San Salvador. Entonces, este laboratorio, que va a estar en 7 meses, ya finalizado, con un costo de 1.3 millones de dólares, pues tendrá la capacidad de procesar la misma cantidad y la misma, digamos, con el mismo nivel de certidumbre, las muestras de agua, tanto como se hace en San Salvador, y ahora en Oriente pues tendrán este laboratorio que será el segundo a nivel nacional con esta capacidad instalada, a un costo de 1.3 millones de dólares, financiados con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera beneficiar a más de 452,000 habitantes de la zona oriental del país. Así que esto y bueno, otras noticias. No sé si usted ya aprovechó el descuento que tenemos. Sí, ¿verdad? De intereses, ¿no? De intereses, sí, la condonación de intereses moratorios. A ver, pero quiero detenerme un poquito en el tema del laboratorio, porque se trata de una modalidad en la que la inversión asciende, me decía, 100 millones de dólares. No, 1.3 millones de dólares. 1.3, perdón. 1.3 millones. Dentro de un préstamo del préstamo del BID, que es de 100 millones de dólares. Correcto, así es. ¿Dónde va el resto de ese dinero? ¿Otro proyecto? Bueno, otros proyectos que se están haciendo, por ejemplo, en el reparto Los Héroes, esto es cerca del estadio Cuscatlán, donde ya se están cambiando cerca de 3 kilómetros de tuberías. Recordemos de que anteriormente, Ernesto, yo mostraba por acá un mapa donde veíamos todos los parches que se le iban poniendo, las pequeñas curitas a la enorme cantidad de fugas que tenemos en el país porque la infraestructura ya está obsoleta. Entonces, parte de esos 100 millones de dólares es para proyectos concretos en la zona del área metropolitana de San Salvador. Un ejemplo de esto es lo que se está haciendo en el reparto Los Héroes, que implica el cambio completo de toda la red de tuberías, las cajas que van hacia las viviendas, además de los medidores, al igual que se han colocado sistemas para liberar, por ejemplo, la presión que se hace en la zona. Como ustedes, bueno, hagan memoria, cerca del estadio Cuscatlán, ahí el Coloso de Montserrat, digamos, hay unas calles con una pendiente significativa, y esto hace que las tuberías pues estén sometidas a sobrepresiones precisamente por esos desniveles. Así que se han colocado sistemas de liberación de presión, al igual que otros elementos a nivel domiciliar que permiten ahora, pues vamos a terminar esto en un par de meses, pues la gente tendrá un sistema totalmente nuevo. Además de esto, Ernesto, parte de los 100 millones es para la rehabilitación de 19 pozos, que ya llevamos avanzados algunos, y vamos a hacer un proceso completo de cambio de equipos electromecánicos, eficiencia energética. Así que de esa manera, de momento les pedimos paciencia a las personas ojo con esto, las personas de Santa Tecla, de Mexicanos, incluso de Zaragoza, de Ayutuxtepeque, porque actualmente estamos operando, digamos, de manera en la que hay que hacer maniobras para llevarle agua a la población. ¿Por qué digo paciencia? Porque en la medida de que este proyecto cumpla con sus hitos y cada uno de estos elementos se vayan finalizando, pues tendremos un sistema absolutamente más eficiente en la zona norte del país. Esto es el sistema zona norte, y ahí se están destinando el resto de los 100 millones de dólares. Ok, interesante. Veamos un poquito también otros temas que sin duda alguna representan parte de ese tema relacionado con el cobro, y mucha gente que tiene las deudas, y bien usted lo decía, la buena noticia de acogerse a este decreto de condonación de moras e intereses. Cuénteme un poquito. Sí, así es. Bueno, es un borrasaldo completo para aquellas personas que han recuperado sus viviendas que fueron usurpadas por la delincuencia. Y gracias al éxito del Plan Control Territorial y esta estrategia de seguridad del gobierno del presidente Bukele, pues ahora las personas retornan a sus casas y se encuentran con una deuda. Y es una deuda que probablemente ni siquiera ellos adquirieron. ¿Por qué? Porque los delincuentes utilizaron sus viviendas y además utilizaron sus servicios de electricidad, servicios de agua, generaron una deuda, y de pronto cuando hay falta de pago por varios meses, lo que sucede es que se corta el servicio. Así que cuando la gente ahora ha retornado a sus viviendas, quieren hacer su vida normal y desarrollarse con sus actividades sociales y económicas,
se topan con que tienen una deuda. Así que gracias a un decreto transitorio que, por cierto, vence el 30 de diciembre, no espere la última fecha y se puede acercar a cualquiera de las 19 agencias de ANDA a nivel nacional y ahí hace un borrasaldo completo, es decir, toda la deuda que tenían con ANDA, incluidos los intereses, queda a cero, siempre y cuando se demuestre, ya sea con una denuncia que se interpuso en el pasado sobre la usurpación de la vivienda, pero en algunos lugares, Ernesto, resulta de que la gente tenía miedo incluso en tiempos anteriores de poner las denuncias, así que basta con llevar una declaración jurada, autenticada por notario, diciendo de que eso es parte de las viviendas que fueron usurpadas. Y con eso es suficiente para que se haga el proceso de borrasaldo completo. Estamos hablando, Ernesto, que pueden ser beneficiados desde 5,000 hasta 50,000 personas. De momento llevamos apenas 4,000. O sea, hay que decirle a la gente aproveche, porque la suma de lo que es las cuentas por cobrar en esas zonas, más las cuentas por cobrar del segundo grupo de beneficiados, que son los que están en mora con ANDA, suman 71 millones de dólares. Entonces, en lugar de pagarle los 71 millones de dólares a ANDA en esta fecha, mejor inviértalo en su familia. ¿Qué debe hacer? Bueno, acogerse al decreto transitorio. Así que ese es el primer grupo de beneficiados, las personas que recuperaron sus viviendas gracias al éxito del Plan Control Territorial. Y ahora tenemos el otro gran grupo de beneficiados, que son todos los usuarios de ANDA a nivel nacional. Estamos hablando de más de 92,000 cuentas, es decir, 92,000 familias que pueden ser beneficiadas, ya que estas 92,000 hemos detectado que están con moras de más de 60 días. En ese caso, se acerca a una agencia y se le hace una condonación de las moras, de los intereses moratorios y de los pagos por ¿Ya se tienen experiencias de lugares que han sido altamente conflictivos? Sí. ¿Y ya se han visto casos de personas que se han beneficiado con eso? Sí, correcto. ¿Y qué áreas son estas, ingeniero? Bueno, estamos hablando de zonas, estas que se denominaban zonas calientes, ¿no? Sí, estamos que hablando eran tomadas por estos delincuentes. Distrito Italia, todas esas zonas ya, digamos, que tienen... Ese pasado, ¿no? Sí, del pasado, y que ahora pues se está transformando esto. Decir, Ernesto, que actualmente solamente apenas un 10% del universo de las personas que pueden ser beneficiadas con este borrasaldo se han acercado. Así que no esperen hasta el 30 de diciembre, que es la última fecha, hasta donde dura el decreto, para hacer uso de este beneficio. Y en cuanto a la población que está en mora de más de 60 días, estamos hablando que actualmente se ha condonado un total de $280,000, más o menos, que todavía está en un porcentaje bajo respecto a la totalidad. Así que instamos a la población a que se acerque a las oficinas de ANDA a hacer uso de este beneficio. Cuénteme un poquito sobre el tema del proyecto de Huayúa, donde se tenían contemplado primero corregir los problemas de la famosa planta de tratamientos, ¿no? Que estaba, entiendo, complicada la situación para la zona. ¿Cómo va ese trabajo? Un buen punto, Ernesto. Vea, hace muchos años, más de una década, la comunidad de la Nueva San José, se llama, ahí en la zona, pues comenzaron a hacer sus procesos para conectarse al alcantarillado. Sin embargo, en el pasado, estamos hablando de hace décadas, no fue posible porque la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huayúa ya no tenía capacidad para, digamos, aceptar más agua residual. Entonces, la planta de aguas residuales es necesario que se estén haciendo los mantenimientos adecuados, y hay infraestructura que ya está deteriorada. Entonces, este proyecto para la zona de Sonsonate Norte de este municipio tiene múltiples beneficios. Por un lado está esa mejora al sistema de tratamiento de aguas residuales, que es un proyecto que será aproximadamente de unos $175,000, y que, por cierto, por ahí habían personas que siempre intentan desinformar, diciendo de que se aceptaba de que había contaminación al río Sensunapán. Sin embargo, eso es
eso es generar conflicto de la nada, ¿verdad? Entonces lo que se está haciendo ahí es mejorar el sistema de tratamiento a través de esta planta, conectar a las personas de esa comunidad, pero además los beneficios no terminan ahí para la zona norte del distrito de Sonsonate Norte, sino que también se va a hacer una transformación completa de su sistema de abastecimiento de agua, una operación, o sea, es decir, un proyecto que rondará los cerca de $500,000. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque hay una relación entre el turismo de la zona. Sí. Recordemos que Huayúa está en la Ruta de las Flores y no solo se verá beneficiado Huayúa como tal el distrito, sino Salcuatitán y Nahuizalco también. Porque este tema del agua siempre despierta, obviamente, inquietudes. Ahí está el tema de la minería. ¿Qué piensa usted como presidente de ANDA de este tema? Bueno, en nuestro caso, creemos firmemente en esta, digamos, planteamiento que hizo el presidente de la República, que es que si hay una inversión responsable, es decir, desarrollo responsable, y si a eso le sumamos inversión en medio ambiente, pues vamos a tener como resultado mejora de la calidad de vida de las personas. En nuestro rol como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, nosotros vamos a velar siempre por llevarle pues la mejor cobertura, ampliar la cobertura, que es lo que estamos haciendo con estas operaciones históricas en el país de más de $275 millones en el área metropolitana de San Salvador, y también mejorar la calidad de agua para garantizar que la población tenga agua como se merece. Por eso es que hemos construido el laboratorio en la zona oriental del país. Entonces, repito, nuestra postura es que creemos firmemente en esto. Inversión responsable, desarrollo responsable, más inversión en medio ambiente, pues igual a calidad de vida para las personas. Ejemplo de esto, Ernesto, pues la colocación de las 60 boyas ultrasónicas en el lago de Coatepeque, que ya las personas pueden ir, las pueden ver. Y además nosotros el día de ayer colocamos también nuestras boyas ultrasónicas, son 3 boyas ultrasónicas, y que estamos observando por ahí con el apoyo de la Naval, pues se han colocado en la boca toma de la planta potabilizadora Toro Gozzi. Y aquí hay un ejemplo, pues, fundamental, Ernesto. Veamos acá. Con estas boyas ultrasónicas, que lo que permiten es inhibir el crecimiento de las cianobacterias y de las algas, hemos ahorrado, Ernesto, cerca del 50% de los costos del uso de químicos para potabilizar el agua. Entonces, esto quiere decir es aplicar o invertir en el medio ambiente, pero eso no significa andar aplaudiendo o pancartas, eso no significa ser pro medio ambiente. Ser pro medio ambiente implica utilizar tecnología como esta. Boyas ultrasónicas que funcionan con energía solar, que transmiten información en tiempo real y que nos permiten cuidar la vida acuática porque no se utilizan químicos para esto, protege, digamos, el ecosistema que está ahí, no daña a las personas, y esto nos ha permitido, como repito, tenemos la data histórica, nos ha permitido ahorrar el 50% del uso de químicos. ¿Qué tipo de químicos estamos hablando? Bueno, sulfato de aluminio, por ejemplo, que se utiliza para procesos de potabilización. Ese es un ejemplo tangible de los esfuerzos de cuidar el tema del agua, ¿no? Así es, y es esa lógica. Entonces, esa argumentación de los grupos ambientalistas y otros, ¿cómo se observa desde esa óptica? Bueno, yo creo, que Ernesto, se oponen a la minería. Hay gente que se opone a todo, absolutamente todo. Con el régimen de excepción, pues se opusieron. Ahora la gente puede gozar. Han visto, por ejemplo, imágenes de familias disfrutando en el centro de San Salvador. Usted me dice que sí van a cuidar de que se cumplan los parámetros normales para el agua, ¿no? Así es. ¿Y si existen mecanismos de minería limpia, si se puede llamar así? Bueno, el asunto de los procesos, repito, por ejemplo, en algunos lugares se ha mal informado a la población, por ejemplo, y los han manipulado para que generen daños a la población. Y para hablar de la contaminación, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, Ernesto. Si alguien tiene, imaginémonos algo muy sencillo. Si alguien va a comprar por ejemplo, va a comprar cemento y compra una bolsa de cemento, pero esa bolsa de cemento, aunque sea pequeña, la coloca en un lugar inadecuado, no le da el tratamiento, pues genera conflictos y genera problemas. No,
no está en sí el hecho de que el cemento sea el malo, sino que cómo se utiliza. El cemento se puede utilizar, por ejemplo, y lo sabemos, es para la construcción. Pero si usted va a una zona donde, por ejemplo, hay un ecosistema frágil y usted le tira el cemento ahí a un humedal, entonces va a generar un problema. Algo que tiene que ver exactamente con el concepto de, bueno, contaminó, pero ¿con qué contaminó? Con cemento. No, pero mira, el cemento lo puede utilizar para la construcción. O sea, a lo que voy con esto, Ernesto, que creo que debe haber una evolución en, digamos, el intercambio de ideas y no quedarse en ideas tan básicas o tan sencillas o hasta primitivas, digamos, en donde no, porque no, ¿verdad? Porque entonces hay que cambiar ese tipo de paradigmas y creo que el país ha dado un tremendo ejemplo de lo que significa innovar en el tema de seguridad. Estamos viendo todos los beneficios con el Bitcoin también. ¿Cómo cierra el año en la parte operativa y qué proyectos novedosos, nuevos se plantean para el 2025 que estamos a las puertas? Bueno, con excelentes noticias cerramos el año, Ernesto. Número uno es que el proceso de transformación digital dentro de ANDA ha avanzado de forma muy acelerada. De hecho, ya estamos, el día de ayer comenzamos con el proceso de implementación de un sistema de gestión empresarial. Esto es un software que es alemán, SAP, SAP S/4HANA. Estamos trabajando con Google Cloud, así que con estos partners estamos avanzando muy aceleradamente en este proceso, algo que probablemente con otro enfoque hubiera tomado un año, nosotros lo hicimos en 3 meses. Además de esto, bueno, los proyectos, el de reparto Los Héroes que está avanzando, estamos trabajando con la gente de la CIMA. Además de esto, pues la gran cantidad de atención a estas pérdidas físicas de agua, que tenemos ya más de 21.000 acciones realizadas. Y por supuesto, el proyecto del avance significativo de la nueva planta potabilizadora en Ilopango, que va a viento en popa con un avance superior al que se había establecido previamente. Le pedimos paciencia a la población, sabemos que falta mucho, agradecemos sus reportes, pero repito, estamos trabajando 24/7 para llevarle la mejor calidad del servicio y seguir construyendo nuestra mejor versión de este maravilloso país, Ernesto. Bueno, quiero agradecerle el que nos haya permitido hacer un repaso sobre la parte operativa y sobre todo también estas noticias que nos hablaba acerca de el establecimiento del laboratorio de agua para Oriente. Oriente, ¿no? sí es. Qué bueno. Y esa colocación de la primera piedra en ese sector. Gracias por habernos acompañado, presidente. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes. No se pierdan Pulso Ciudadano hoy. Con Julio Valdivieso, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.